Shalom a todos, luz y bendiciones. Hoy quiero hablarles sobre uno de los conceptos o prácticas cabalistas menos conocidas, pero de capital importancia. Y voy a hablarles de prácticas que fueron seguidas por grandes como Rabbi Nachman de Breslev, Rabbi Abraham Abulafia, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto y otros grandes, Rabbi Shimon Bar Yochai, Rabbi Isaac Luria, muchos otros. Se trata de viajes místicos y está relacionado con un concepto fundamental que encontramos ya en los escritos del Zohar HaKadosh sobre el exilio de la Shejinah, la presencia divina. El pueblo judío, a través de la historia, hemos vagado de un sitio a otro. Desde el exterior, esto se puede ver, a través de sucesos históricos, la destrucción de Jerusalén, la destrucción del templo, hemos sido esclavizados, vendidos a otras tierras, llevados al exilio, y todo esto lo estudian los historiadores. Pero así no es como lo vemos desde el punto de vista de la mística. Entendemos que todo lo que ha ocurrido ha sido parte de un plan divino, de la obra de Dios, para traer una revelación muy grande al mundo. Esto lo encontramos ya en los escritos del Zohar, en la obra Da'at Tebunot de Rabbi Moshe Chaim Luzzatto y en los escritos, les decía, de grandes místicos como Rabbi Nachman y otros tantos. ¿Cuál es el pensamiento de esto? Dice el Zohar HaKadosh que desde el exilio del pueblo de Israel, la Shejinah, la presencia de Dios, también está en el exilio. Y hasta que no llegue la redención, la era mesiánica, ese exilio no va a concluir. Aun cuando una parte del pueblo de Israel haya regresado a Tierra Santa, se haya reconstruido un Estado judío y todo, no vemos la redención todavía en el mundo. Y por tanto, la Shejinah todavía se encuentra en el exilio, enseñan los cabalistas, los místicos. Y la Shejinah cada día llora, gime, clama a Kadosh Baruj Hu pidiendo misericordia. Y llora por sus hijos y por todas las grandes tragedias que han acontecido al pueblo de Israel a través de la historia. Y a este respecto, una de las técnicas secretas que se usan es, por ejemplo, el Tikkun Hatzot. Una de las razones para esto, por las que nos levantamos a medianoche, nos sentamos en el suelo, nos juntamos ceniza, nos vestimos de saco y lloramos con lágrimas, es para también, de alguna forma, simpatizarnos, ponernos en el lugar de la Shejinah, que cada día llora y clama pidiendo la redención. Pero no es de esta práctica de la que quiero hablarles, sino que quiero hablarles de los viajes místicos realizados por cabalistas a través de la historia. Los misteriosos viajes de Rabbi Nachman de Breslev. No hay una historia de los maestros hasídicos que alguien lea donde no se encuentre a estos maestros de repente, de la noche a la mañana, que abandonan a sus discípulos, abandonan la comunidad judía, abandonan todo y desaparecen en viajes misteriosos por Europa, por lugares, por regiones. Nadie sabe, sus discípulos, la familia, nadie sabe a dónde han ido, qué sucede. Encontramos, por ejemplo, Rabbi Nachman de Breslev, el Baal Shem Tov y otros tantos, como se nos habla, por ejemplo, los discípulos de Rabbi Nachman. Rabbi Natán habla de esto, de cómo Rabbi Nachman salió en un viaje misterioso, incluso el último viaje de su vida, cuando regresa muy enfermo, nadie sabía, y siempre se habla de un carruaje tirado por caballos y se van a lugares misteriosos de Europa, donde nadie sabe qué están haciendo los Mekubalim. Voy a hablarles un poquito de esto, porque precisamente, como fiel seguidor de la práctica y enseñanza de los cabalistas, es algo que yo practico y sigo al pie de la letra. Muchos de ustedes que me siguen por cierto tiempo sabrán y habrán visto de cuántos viajes realizo. He estado en muchos lugares. Recientemente estuve por Italia, Grecia. He estado en muchos sitios, España. Ahora me encuentro también en Alemania y continuaré una travesía por diferentes países de Europa, como también por el Medio Oriente y otras regiones, siguiendo al pie de la letra las enseñanzas de los cabalistas, que realizaban este tipo de viajes místicos. La diferencia está en que ellos salían de viaje, nadie sabía dónde iban, y yo les estoy contando y les voy compartiendo
de los viajes que realizo, los tiempos cambian. Pero déjenme decirles que hay una razón del por qué los que practicamos la Kabbalah salimos en estos viajes. Que nadie se imagine que los cabalistas, los que seguimos estas enseñanzas, cuando salimos de viaje vamos como otros que van de vacaciones, o que van a disfrutar, o que van a por curiosidad. No, hay un concepto grande que les decía viene ya desde las enseñanzas del Zohar HaKadosh, y se trata otra vez relacionado con el exilio de la Shejinah. Entendemos en la Kabbalah que la Shejinah todavía está en el exilio, y por tanto usted se va a encontrar mucho en la literatura cabalística, específicamente en los Hasidim, los hasídicos, todos estos viajes misteriosos que realizaban y los diferentes encuentros que tenían con seres sobrenaturales, con espíritus, lugares sagrados que iban y visitaban. Usted, si conoce un poco sobre la vida de Rabbi Abraham Abulafia, sabrá de los viajes misteriosos que realizaba Abulafia. Abulafia no estaba quieto en un solo lugar. Nació en Zaragoza, 1240, y nos encontramos en diferentes partes, viajando hasta Tierra Santa, regresando por Grecia, de camino a Italia, de camino en Barcelona, de vuelta a Italia, luego en Sicilia, luego en Malta. O sea que nos encontramos a Abulafia de un lugar a otro, constantemente viajando de un sitio a otro. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿qué sucede con estos místicos? ¿Por qué van de un sitio a otro? Nunca están tranquilos en un lugar. Y por supuesto, hay una idea, hay una enseñanza, hay un principio del porqué de estos viajes. Y se trata de que así como la Shejinah no encuentra descanso, así el místico se autoimpone una especie de castigo o penitencia para acompañar a la Shejinah en este sufrimiento. Y no está quieto en un sitio, sino que va vagando de un lugar a otro, como un alma en pena, acompañando a la Shejinah, derramando lágrimas y tratando de hacer tikkunim o rectificación, como le escuchan. El objetivo de estos viajes tiene como objetivo que visitamos lugares sagrados, lugares que son portales de energía, lugares que a través de la historia por miles de años se han considerado como centros de energía, de luz, de gran fuerza y de gran espiritualidad, y en esos lugares elevamos rezos, elevamos plegarias y hacemos tikkunim o rectificaciones especiales con el objetivo de recopilar, de recoger las chispas que están esparcidas por todos los rincones del mundo. Este es otro concepto clave de la Kabbalah. Las chispas que están esparcidas de un lugar a otro, y por eso el pueblo judío hemos ido de mucha ciudad en ciudad, de país en país, y así cada cabalista también va de un sitio a otro, lugares sagrados, a diferentes ciudades, a diferentes sitios, recogiendo las chispas divinas de la luz que se encuentran en todos los lugares del mundo, para elevarlas, para hacer tikkun, para hacer rectificación espiritual tan necesaria en estos lugares. Y de esa forma, al elevar rezos y plegarias en cada uno de los lugares que visitamos, estamos elevando la energía del lugar, estamos elevando la energía de esos países, estamos trayendo luz para esos países y para esos lugares donde el cabalista, donde el místico visita, donde va y se encuentra. Ahora, hay otra idea importante. Dijimos que la Shejinah está en exilio. Por tanto, los Mekubalim, explican los sabios, está en el Zohar, nos autoimponemos una especie de castigo, una especie de exilio. Nos exiliamos para compartir en el sufrimiento de la Shejinah hasta que no veamos el mundo rectificado, hasta que no veamos todo el universo restaurado y logremos la paz y la armonía entre todas las criaturas. Por tanto, nosotros nos imponemos un autoexilio y aún así, en ocasiones abandonamos Tierra Santa, abandonamos la ciudad donde viva, si es en España, si es en Portugal, si es en Jerusalén, si es en México, donde sea. Abandonamos nuestro lugar de residencia temporal para irnos como almas que vagan de un sitio a otro, pero al mismo tiempo con un objetivo claro. Vuelvo a repetir, visitando lugares sagrados, portales de energía del mundo, para allí elevando rezos, yihudim, meditaciones, elevamos la energía de esos sitios y traemos rectificación a esos países, a esos lugares. Incluso aquellos que tienen la potencia y la fuerza espiritual son capaces de irse a dimensiones
planetas, lugares desconocidos para las personas mortales, pero que para el místico son lugares conocidos, vamos a llamarlo así. Por tanto, enseña el Zohar Kadosh, enseñan los sabios de la Kabbalah, que incluso esta práctica del autoexilio que nos imponemos, como una especie de autosufrimiento, autoaflicción, se puede realizar incluso en el mismo país donde uno viva, incluso en el mismo vecindario donde uno viva. Por eso nos vamos a encontrar con místicos que se exilian, por ejemplo, de su casa y se van a vivir al bosque por una semana, un mes. Dejan todo, nadie sabe dónde están y se van a vivir a una cueva, al bosque, y pasan allí ayunando, mendigando, miseria, frío, hambre, sed, porque es una forma de buscar también la perfección y de alguna forma de rectificar no solamente sus faltas, sino también rectificar y de alguna forma ayudar al mundo, a las personas necesitadas, a rectificar a la humanidad. Se autoinfligen a ellos mismos penas y sufrimientos para rectificar a otros. Incluso nos encontramos a místicos, por ejemplo, en Marruecos, en el Yemen y ciertas regiones, ciertos lugares, que tienen, además de su casa, por ejemplo, se construían una pequeña casita en el patio de la casa, por ejemplo. Si las circunstancias no le permitían ir muy lejos, se construían al menos una pequeña casita en el patio de su casa, donde ahí nadie entraba, solamente él. Y en ciertos días del mes o ciertos días del año, él se autoexiliaba en ese pequeño lugar, en esa pequeña casilla, en el patio incluso de su casa, y se encerraba por semanas, meses. Incluso hay una técnica cabalística muy importante que la practicaban los rabinos de Marruecos, especialmente en la familia del Baba Sali, la familia Abu Hatzera, Rabbi Jacob, por ejemplo. Se encerraban por 7 años en una habitación sin salir, nadie los veía, solamente le pasaban un poquito de comida de vez en cuando por debajo de la puerta y nadie los veía por 7 años. Esto no es cualquiera que pueda hacer estas cosas. Entonces, para las personas que no comprenden esto, que no están en este nivel, no pueden comprender el porqué de las prácticas de los cabalistas. No es tan sencillo, pero hay ciertas prácticas misteriosas que todavía se practican hasta el día de hoy, y les comparto esto porque trato de vivir y de imitar el modelo de los santos, el modelo de los tzadikim, el modelo de los justos. Y en ocasiones, ustedes me han visto que he compartido algunos vídeos en ciertas partes del mundo, haciendo rezos, haciendo tikkunim en ciertos lugares. Recordarán quizás, en alguna ocasión estuve en el sultanato de Omán y, llevado por el espíritu, en las orillas de una playa, de un lugar apartado, con rocas, algo me inspiró allí a elevar rezos, a elevar plegarias y a hacer un tikkun, una rectificación. Tal vez espíritus que hubiese en ese lugar, tal vez movido por algo, pero constantemente trato de estar envuelto en rezos, en oración, y que el espíritu me guíe a esos lugares donde deba ir, donde deba elevar plegarias, donde debo elevar rezos por las almas de esos que están en esos lugares, por la energía del lugar, incluso por las almas de judíos que vivieron en el pasado en esos lugares, que murieron, que fueron masacrados, ya sea en la época de los nazis o en la época de la Inquisición o de tantas persecuciones y masacres. Y cuando otro judío con estos conocimientos de Cábala va a estos lugares y hace rezos, puede hacer tikkunim para esas almas y liberar esas almas para que asciendan a altos lugares espirituales y puedan continuar su proceso de evolución o de reencarnación en otras vidas, para que puedan de alguna forma ser liberadas de las garras de las klipot. Son conceptos cabalísticos muy avanzados que aquellos que intentamos vivir el modelo de los santos, el modelo de los tzadikim, ponemos en prácticas. Así que sepan que esta es una de las prácticas de los místicos más importantes de la historia. Les decía, por mencionar algunos casos, estos viajes místicos por toda Europa y por Medio Oriente que realizaba Rabbi Nachman de Breslev, el Baal Shem Tov, Rabbi Abraham Abulafia, Rabbi Zagluria y tantos otros. Hasta aquí con el video de hoy, con esta enseñanza que quería compartir con ustedes en el día de hoy. Sigamos elevando la luz en cada sitio que nos encontremos, en cada país donde usted se encuentre.
también puede orar, también puede elevar las Neshamot y traer luz a esos lugares, que hay sitios de mucha oscuridad y necesitan también de nuestros rezos, de nuestras buenas acciones, de nuestros tikkunim para rectificar esos lugares y traer pronto salvación y bendición para esa tierra, para todas las criaturas y tanta gente necesitada. Luz, paz y bendiciones para todos. Que el Eterno les acompañe. Bendiciones.